Bien, muchas gracias por volverse a conectar. Vamos a continuar. Ya no quiero extenderme más con esto, pero sí me gustaría escuchar cuando menos la opinión de alguien, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Que si algo si de alguna forma de la que estoy trabajando no está resultando, pues también me gustaría saberlo para poderla corregir. Y si no, pues yo estoy pensando que todo se está haciendo bien, y solamente ustedes me pueden decir si eso está bien o está mal. Si no les sienta la manera de trabajo, podemos modificarla, pero eso solamente ustedes lo pueden decir. Y si no lo expresan, pues yo voy a pensar que pues todo lo estoy haciendo bien. Entonces me gustaría escuchar alguna opinión, muchachos, sin miedo y sin pena. Recuerden que todo está siendo grabado y nada de lo que digan puede ser usado en su contra. Muchachos, que les ha metido tanto miedo que no pueden expresar su opinión. Nadie. Pues yo qué sé, tal vez todos los maestros. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Que algo está mal? O sea, si técnicamente estoy fallando, yo puedo modificar, desde luego. Si algo está mal, me pueden cuestionar sin problema. Eso no sé si les haya quedado claro, pero es claro que no es para mí un problema que se me cuestione alguna situación. Me equivoco, sí, y lo acepto y corrijo sin problema. Pero ya no les deje ver videos, híjole, pues eso está medio en chino. Porque les más les digo que estoy aquí en la clase y nadie me contesta. Entonces es lo mismo. O sea, que vean el video y no participen es lo mismo que si están en la clase y no participan, es igual como si estuvieran viendo el video, porque finalmente no hay ninguna retroalimentación. Entonces, pues la verdad es que pues para mí es a lo mejor para ustedes es tedioso escucharme tanto tiempo, pero también para mí es digamos, molesto que yo pregunto y pregunto y pregunto y nadie contesta y nadie participa. Entonces pues me tengo que seguir de frente diciendo lo que voy a explicar, y como si no estuvieran ustedes presentes. Y es lo mismo, vamos, es lo mismo que si estuviera grabando el video, y ahí se los dejo para que ustedes lo vean las veces que lo necesiten. Están muy ocupados por el examen, sí. Más ejemplos como los de las tareas. Bueno, lo que pasa es que vemos aquí ejemplos tipo, y en las tareas ustedes son los que tienen que tratar de llevar un poquito más allá esto, y ver las variantes, ¿no? Si voy a tratar de explicar las diferentes variantes de los problemas, pues ya no les voy a dejar espacio para que ustedes traten de razonar y de pensar y de poder poner en funcionamiento su cerebro para tratar de resolver. No se trata de reproducir mecánicamente lo que vemos aquí. Si ustedes vemos aquí un ejercicio, vemos aquí un problema, un ejemplo, y los problemas que resuelven son básicamente diferentes, sí, porque de eso se trata de que llevemos al siguiente nivel el ejercicio. Si simplemente van a resolver algo idéntico a lo que ya resolvimos en la clase, no tiene sentido, porque entonces no hay un avance en el empleo de ese conocimiento. Entonces pues no es válido pues que yo ponga ejercicios exactamente iguales a los que vimos en la clase. Pues eso no es conveniente. Pues están muy ocupados por el examen, sí, y solo van a querer aprender los que queremos. Pues sí, ese es un hecho. Pero bueno, yo nada más quería expresar esto, muchachos. Lo único que quiero que quede al final de esto es que
me parece bien el trabajo en equipo, me parece bien que estén comunicados, que estén trabajando de forma conjunta, que se pasen la información, que se pasen los resultados, sí, eh, pero que quiero que seamos críticos, muchachos. Si a mí me llega una información y la baseo, no simplemente la copie por copiarla, sino que a la hora que la copie, la voy a analizar y voy a ver que efectivamente esa información es buena, y si no, la voy a cuestionar, y si no, voy a ver qué es lo que está pasando. Muchachos, las fórmulas, todo lo que ocupamos, todo está puesto en los videos, está puesto en los apuntes. La verdad es que no, cuando les hace falta alguna fórmula, les he publicado algún documento adicional, y entonces a lo mejor el día de hoy me faltó publicarles nuevamente las fórmulas de física 1, que es lo que necesitaban para poder resolver aquí, pero realmente todo está en la información que ya les di. El problema es que no estamos acostumbrados a buscar la información, la queremos encontrar rápidamente, acudimos al internet, y en internet efectivamente nos va a dar respuesta de inmediato, pero a lo mejor no es la que necesitamos. Entonces habrá que invertir un poco de tiempo también en el internet, no es tan inmediato, habrá que leer un poquito más, y bueno, la verdad es que yo creo que ya ya me cansé yo también nada más de estarme fustigando con esto, así que vamos a pasar a la parte práctica, muchachos. Vamos a pasar a la parte práctica. Entonces, yo no sé, el problema 5 y el problema 8 se resuelven exactamente igual. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se resuelven, y a ver si me hacen el favor de corregir sus ejercicios y de llegar a un buen resultado, y no tratar de llegar a un resultado empleando una sola fórmula, y con una fórmula pretender que podemos llegar al resultado de este ejercicio. Bueno, entonces, muchachos, voy a hacer un ejercicio similar a los que tienen el problema 5 y el problema 8. Espero que con eso tengan elementos suficientes para corregir esos problemas. Digo, hay algunas personas que lo hicieron bien, las menos, pero a lo mejor los demás no tenían idea de cómo resolverlo y solamente pues acudieron a la información que tenían. Pero bueno, espero que después de esto pues puedan resolver sin ningún problema. Pero sí me gustaría, si vamos a hacer esto, me gustaría que hubiera participación, que hubiera cuando menos saber que me escuchan y que están aquí presentes, porque igual si queremos clase, pero andamos en otros rollos y no participamos, pues para mí me da lo mismo grabar el video, que de todas maneras nadie me está interactuando conmigo, así que mejor grabo el video y para mí es más fácil. Así que bueno, sigo descosiéndome, perdón, pero tengo aquí una persona que está en el borde de un pozo de los deseos. Va a pedir un deseo. Está aquí en la orillita. Y cuando pide su deseo, lo que hace es lanzar una moneda hacia el pozo de los deseos. Y esta moneda va a caer. Va a caer hasta que golpee, caiga en el agua. Y cuando cae en el agua, pues va a generar aquí, desde luego, va a generar ondas en el agua. Y esas ondas también van a producir una onda sonora que finalmente va a poder percibir esta persona fuera del pozo. Entonces este pozo pues es un pozo muy profundo, tiene 300 metros de profundidad. De aquí, desde donde se deja caer la moneda para pedir el deseo, hasta donde está parada esta persona que deja caer la moneda, hay 300 metros de profundidad de este pozo. Y entonces me interesa determinar en cuánto tiempo esta persona escucha ese sonido.
desde que deja caer la moneda hasta que percibe el sonido que genera esta moneda cuando choca con el agua y emite ondas sonoras de ese choque con el agua. Entonces, pues esto es lo que hay que hacer. ¿Alguien me dice, alguien tiene alguna idea cómo podemos empezar a resolver esto? ¿Qué es lo que pasa con esa moneda cuando se suelta aquí y se deja caer? ¿Qué está haciendo esa moneda? ¿No es caída? ¿Toma una velocidad? ¿Está qué, perdón? A ver, no escuché, Evelyn. ¿No es caída libre? Es una caída libre, ¿no? Si yo tengo un objeto, el que sea, y lo dejo caer, en este caso es el lápiz, pero puede ser una moneda, puede ser lo que sea. Si yo lo dejo caer, pues efectúa un movimiento que se llama efectivamente una caída libre. Entonces la moneda cae en caída libre. ¿Y qué tanto cae en caída libre? Pues estos 300 metros hasta que choca con el agua. Entonces esto es lo que sucede con esa moneda en principio. Tiene una caída libre hasta que choca con el agua, y entonces en esa caída libre transcurre un cierto tiempo. Entonces vamos a llamar que el tiempo que tarda en caer esta moneda, vamos a llamarle el tiempo de caída. Y entonces se deja caer esta moneda, va a transcurrir un cierto tiempo, va a ser el tiempo que cae la moneda, vamos a llamar el tiempo de caída. Y entonces después de que pase ese tiempo, esta moneda va a golpear el agua, va a producir estas ondas en el agua, esas ondas van a producir ondas sonoras en el aire que van a percibir aquí. Entonces, después de que eso sucede, aquí el sonido va a moverse hacia arriba para que sea percibido por esta persona. Y entonces, pues aquí desde que golpea el agua hasta que la percibe esta persona, pues transcurre otro tiempo, vamos a llamarlo el tiempo de subida o el tiempo del sonido, que es el tiempo que tarda en que se genere este sonido cuando choca la moneda con el agua hasta que lo percibe esta persona. Y entonces ahí tenemos dos tiempos. Si yo quisiera determinar cuánto vale el tiempo, vamos a llamarle el tiempo total que tarda esta persona en escuchar ese sonido, ¿a qué sería igual, muchachos? A la velocidad final menos la inicial sobre la gravedad. La velocidad final menos inicial sobre la gravedad, pues algo tiene que ver, pero no, todavía no. Así nada más ahorita viendo tiempos. Si yo quiero calcular el tiempo total en el que esta persona escucha esta moneda caer, golpear el agua y escuchar el sonido, con estos datos que tengo aquí planteados, ¿a qué será igual este tiempo total? Sería la suma, ¿no? Del tiempo en el que cae al que sube. Muy bien, el tiempo en el que cae más el tiempo que tarda en subir el sonido, estos dos que ya tengo ahí representados. Entonces, mi problema en este caso se trata de determinar cuánto vale este tiempo y cuánto vale este otro tiempo. Y para eso pues tengo que utilizar herramientas diferentes, porque en el primer caso es, como bien dijeron hace rato, es una caída libre. Esta moneda cae en caída libre hasta golpear el fondo el fondo del pozo no, sino el punto en donde está el agua ya presente dentro del pozo. Y entonces tengo que echar mano de las herramientas del curso de Física 1, que nos habla del movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque esta caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y entonces ahí es donde entran precisamente las velocidades iniciales y finales, como nos decía el compañero Garibay. El fijo, creo que sí. Entonces, muchachos, tengo que recurrir a estas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que a veces me acuerdo y a veces no me acuerdo, pero bueno, de la primera que me acuerdo, me dice que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado la aceleración es igual a la diferencia de velocidades, la velocidad final menos la velocidad inicial Sobre el tiempo, ¿no? sobre el tiempo. Ok, entonces aquí este es el movimiento rectilíneo uniformemente variado en general. Cuando yo tengo una caída libre, esta aceleración es una constante, que es la aceleración de la gravedad. Y entonces se convierte en la ecuación de esta manera. Y entonces si yo despejara de aquí, podría encontrar cuánto vale este tiempo. Si lo despejo de aquí, pues me queda que este tiempo vale
sería igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad. La gravedad la conozco, es una constante. La velocidad final no la conozco, tendría yo que calcularla. La velocidad inicial, muchachos, si esta moneda está dejándose caer aquí, ¿cuál es su velocidad inicial? ¿Cero? Cero, ¿no? Entonces aquí la velocidad inicial es cero, como es de esperarse en cualquier movimiento de caída libre. Entonces esto sí lo conozco. Me haría falta para determinar este tiempo, que sería el tiempo de caída, me haría falta determinar la velocidad final. Entonces, con esta simple fórmula no puedo calcular eso. Necesito recordar alguna otra de las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme. No sé, hay otras, por ejemplo, una que me permite calcular el desplazamiento en función de la velocidad media, es decir, de la suma de las velocidades, la final más la inicial, sobre 2, y esa es la velocidad promedio, y multiplicada por el tiempo. Nuevamente, si de aquí despejo el tiempo, pudiera yo encontrar algo que esté en función del desplazamiento y de la velocidad final. Entonces, sigo teniendo el problema que necesito calcular la velocidad final. Y bueno, si me sigo yendo más adelante, me acuerdo que tengo otra fórmula que me permite calcular precisamente la velocidad final. Si no mal me acuerdo, es así. El cuadrado de la velocidad final es igual a el cuadrado de la A velocidad la velocidad inicial. el cuadrado de la velocidad inicial más 2 veces la La aceleración aceleración por la distancia. por el desplazamiento, ok. Y en este caso el desplazamiento es una altura, una profundidad, en este caso del pozo, y cuando cambia esto al bueno, hay que cambiar esto por la altura. Cuando cambia esto a este caso de caída libre, la velocidad final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la altura. En este caso el desplazamiento es vertical, la altura. Y entonces, si yo considero que la velocidad inicial es cero, pues este término se va a hacer cero, y esto se va a hacer algo más simple. Entonces la velocidad final va a ser igual a 2 veces la aceleración por la altura. Pero como estaba hablando de caída libre, muchachos, esta aceleración es una constante, y esa constante es la aceleración de la gravedad. Puedo sustituir esto y ver que la velocidad final, perdón, es al cuadrado, va a ser igual a 2 veces la gravedad, que es la aceleración a la que está sujeto este cuerpo que cae libremente, por la altura. Y entonces puedo calcular de aquí mi velocidad final. Si saco la raíz de este término y de este término, va a ser la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Y bien, ya entonces ya puedo determinar mi velocidad final. Si hago esta operación, multiplico 2 veces la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad, muchachos? 9.8. 9.8 metros por segundo cuadrado. Recuerden, son cantidades físicas, tienen unidades, metros por segundo cuadrado. Y la altura, en este caso, la profundidad del fondo del pozo son 300 metros, y si sustituyo ese valor aquí, puedo encontrar esta velocidad. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es el producto de 2 por 9.8 por 300? Da 4157.78. 157 punto ¿qué? 78. 78, ok, gracias. Y si multiplico las unidades, tengo metros por metros, me quedan metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Si me ayudan, ¿cuánto es la raíz de 4157? 76.6811. No, A mí me salió es 64.48. Es 64.48. 64.48. Ajá. 64.48. Sí. Muy bien, gracias. Si saco la raíz de metros cuadrados, me quedan metros. Si saco la raíz de segundos cuadrados, me quedan segundos. Entonces, ok, ahí está la velocidad final. Eso es lo que me hacía falta para poder calcular el tiempo aquí. Entonces, ya puedo calcular el tiempo aquí. Si sustituyo esta velocidad final que acabo de calcular, es de 64.48.
238 metros por segundo. Dividido entre la gravedad, otra vez son 9.8 metros por segundo cuadrado. Y esta velocidad inicial es 0, así que pues ya no me la tomo en cuenta porque esto finalmente se va a volver 0. Y simplemente hago esta división y obtengo el tiempo. ¿Cuánto me da? 64.48. 6.56. 57. 6.57, muy bien, gracias. 6.57. Y cuando hago esta operación con las unidades, los metros se eliminan, los segundos con este cuadrado, y nada más me quedan estos segundos, que al subir al numerador pues me quedan aquí, y me da segundos, que es precisamente lo que espero porque es un tiempo. 6.57. Entonces ya tengo el tiempo que tardó en caer. Ahí ya no hay problema. Bien, aquí me faltó poner un dato. Es un día normal, soleado, en el exterior, pero dentro del pozo pues hay una cierta temperatura. Vamos a suponer que la temperatura dentro del pozo era fuera de 10 grados Celsius. Y entonces la velocidad del sonido va a ser afectado por esta temperatura. Y entonces esto nos va a afectar la velocidad del sonido. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo podríamos determinar este tiempo en que tarda el sonido en viajar desde el fondo de este pozo hasta donde lo va a escuchar esta persona? ¿Cuál es la característica de la velocidad del sonido? ¿Cómo es esta velocidad? ¿Es constante o es variable? ¿Alguien tiene una idea? Es variable. Es variable. Bueno, la velocidad del sonido varía con respecto a la temperatura, pero si está a una misma temperatura, Entonces, en general es constante, ¿no? O sea, si cambia la temperatura, la velocidad varía, pero si está ya a una temperatura, el sonido ¿cómo se llama? Se desplaza a una velocidad constante. Aquí nos dice Yesenia que efectivamente es constante. Entonces, muchachos, algo que se mueve a una velocidad constante, pues responde a las características del movimiento rectilíneo uniforme. Y en este caso, el movimiento rectilíneo uniforme solamente tiene una ecuación. ¿Cómo está relacionada en el movimiento rectilíneo uniforme estos parámetros? La velocidad, el tiempo, el desplazamiento. De hecho, la ecuación más común que ustedes conocen de la velocidad, por ejemplo. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Muy bien, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Esto ocurre para cuando algo es constante. Yo le llamo a esta fórmula 2 veces te engañé, para acordarme de ella. Y entonces, esto aplica solamente cuando la velocidad es constante, que es el caso del sonido. Entonces, si yo quisiera determinar de aquí el tiempo, lo tendría que despejar. ¿Cuánto me daría el tiempo? Sería Distancia sobre velocidad. la distancia sobre velocidad. Y en este caso, como quiero el tiempo de subida al tiempo del sonido, pues tendrá que ser la velocidad del sonido entre la distancia, que en este caso la distancia es una altura o la profundidad de este pozo, entre la velocidad del sonido. Ok. Entonces, conozco la velocidad, conozco la altura del pozo, la profundidad. Lo que me hace falta es determinar bien esta velocidad del sonido. Ahora bien, ¿cómo determino esta velocidad del sonido? Sé que efectivamente la temperatura afecta el sonido, ¿sí? Y sé que esta velocidad del sonido la tengo que calcular a partir de la velocidad del sonido, de una constante que es la velocidad del sonido, que se toma como base a 0 grados Celsius. ¿Alguien sabe cuánto vale la velocidad del sonido a 0 grados Celsius? ¿331? Sí. ¿Qué unidades? Metros por segundo, muy bien, es una velocidad, 331 metros por segundo. Esto es algo que debemos recordar, muchachos, porque esta es nuestra base. Es siempre nuestra velocidad del sonido de referencia. 331 metros por segundo. Entonces, si yo quisiera corregir esta velocidad, debido a que aquí este pozo no está a 0 grados, sino está a 10 grados, yo tendría que hacer esto, tendría que sumar la velocidad del sonido
a 0 grados Celsius. Y por ahí hay una fórmula que sí les puse en el apunte y la vimos en el video, que está ahí, relaciona dos temperaturas diferentes y dos velocidades de sonido diferentes y dos temperaturas diferentes, y me permite calcular la velocidad, la variación de la velocidad del sonido en base a esas temperaturas expresadas en Kelvin. Es un poco complejo, me da un resultado más preciso, pero hay una forma más práctica de hacerlo. Simplemente, cuando yo necesito calcular la velocidad del sonido a cualquier temperatura, lo que tengo que hacer es sumar la velocidad del sonido a 0 grados más multiplicar este factor, que son 0.6 metros por segundo, por la variación de la temperatura. ¿Sí? ¿Cuánto es la variación de la temperatura? De 0 a 10 grados. Muchachos, ¿cuánto varía la temperatura desde 0 hasta 10 grados? 10 grados. 10 grados, entonces aquí le tengo que sumar 0.6 por 10 grados, que es la variación de la temperatura, y entonces voy a obtener esta velocidad del sonido, que es la que me interesa. Son 331 metros por segundo, más 0.6 por 10 me da 6 metros por segundo, y entonces obtengo que esta velocidad del sonido viene, así como nos dice Joshua en el chat, esta velocidad del sonido a 10 grados Celsius es de 337, y ese es el valor que voy a usar para mi cálculo, 337 metros por segundo. Y bueno, ya tengo todo lo que necesito, ya tengo esta velocidad del sonido corregida a 10 grados Celsius, que es la temperatura que existe dentro de este pozo. Y entonces ya puedo calcular cuánto tiempo va a tardar ese sonido desde que se genera hasta que lo percibe la persona que está en la parte superior pidiendo su deseo. Y entonces eso va a ser los 300 metros de profundidad de este pozo, divididos entre los 337 metros por segundo, que es la velocidad a la que se mueve el sonido en estas condiciones. ¿Y cuánto es eso, muchachos? 0.89. 0.89. Muy bien, gracias. 0.89 segundos. Bien, entonces, pues ya tengo todo lo que necesito para poder determinar. Lo que me preguntan es cuánto tiempo va a percibir esta persona el sonido de la moneda que cae y golpea el agua, y entonces va a saber que su deseo fue escuchado y que se le va a hacer realidad. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar los 6.57 segundos que tardó en caer la moneda más los 0.89 segundos que tardó el sonido en subir desde el fondo del pozo hasta donde está la persona y lo pueda percibir, y entonces el tiempo total que transcurre para que eso suceda, pues va a ser, ya nos dicen aquí en el chat que son 7.46 segundos. 7.46 segundos. Y esa es la forma en que se debe resolver este problema, muchachos. Efectivamente no les di todas las fórmulas, pero efectivamente estoy pensando, a lo mejor malamente, que podemos hacer este análisis. Y si no lo hicimos, pues ese es el problema, ¿no? Muchachos, hay que abrir un poco la mente, hay que pensar que no todo se resuelve de un formulazo, y que a lo mejor tenemos que hacer uso de lo que ya sabemos, aunque esté ahí medio escondido en el pozo de nuestros recuerdos, pero que precisamente ahorita, muchachos, frente al hecho de que están preparándose para un examen para la superior, tendrían que tenerlo fresco, porque esto del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado seguramente es parte de su examen de superior, al menos en la parte de física. Eso tengo la seguridad. Entonces tómenlo en cuenta, por favor.
Y bueno, así como resolvimos este problema, el problema 5 y el problema 8 se resuelven exactamente igual, desde luego con algunas variantes. Aquí hay una fórmula adicional que no pusimos, que era otra forma de calcular el desplazamiento, que es multiplicando la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que para el caso de la caída libre, esto es la altura, es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es otra, aquí en esta otra manera podríamos haber determinado directamente el tiempo sin haber determinado la velocidad final. Pero bueno, esta es otra forma, otra ecuación que nos faltaba ahí en el menú. Pero muchachos, así está, así como resolvimos este problema, así exactamente igual se resuelven el problema 5 y el problema 8. Entonces, les voy a agradecer que rehagan sus cálculos, los hagan bien, porque pues, muy probablemente pueda venir en el examen un problema como estos, en el entendido de que pues, ya vimos puntualmente cómo se resuelven, ¿verdad? Muchachos, dudas y preguntas, comentarios acerca de este problema. Yo sí tengo una duda, profesor. ¿Podemos bajar la tarea, volverla a hacer y volverla a subir? No, mejor agrégale la corrección y agregas un documento adicional, sin que bajes el que ya subiste, para no perder Ok, profesor. el seguimiento. O sea, nada más repite los problemas que haya que repetir y adiciona el documento, Vale, gracias. por favor. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante, Evelyn. De la segunda fórmula que nos dio, lo que está en verde, de la velocidad por los 0 grados, ¿el 0.6 ya es parte de la fórmula? Sí, es un factor que es de alguna manera una aproximación. Si utilizo este factor de 0.6, me ahorro el tener que hacer la relación entre las temperaturas y las velocidades en Kelvin. Esta es una aproximación. Lo único que tengo que hacer es sumar esta velocidad base, que es la velocidad del sonido a 0 grados Celsius, y luego sacar la diferencia de las temperaturas. Si la temperatura aumenta, pues voy a tener aquí un valor positivo en la variación de temperatura. Si la temperatura es menor que 0, aquí a lo mejor tengo un valor negativo, entonces lo que tengo que hacer no es sumar, sino restar una velocidad. Sería menor, a menos de 0 grados Celsius, la velocidad del sonido es todavía menor que esta, pero eso me lo va a dar precisamente esta variación de la temperatura. Pero así es, esta es la fórmula, digamos, para calcular esta velocidad del sonido a cualquier temperatura. O sea que si fueran menos de 10 grados, ahí ya cambia. No, si fuera menos de 0. Ah, ok. Sí. Si fuera menos de 0. Si tuvieras aquí, por ejemplo, que este pozo no estuviera a 10, sino estuviera a menos 10, aquí tendrías que multiplicar por menos 10 y entonces te va a dar que son 331 menos 6, te va a dar que son 325 la velocidad del sonido. De esa manera afectaría, pero eso, bueno, entonces depende cómo calcules esta variación de la temperatura. Siempre que sea una temperatura mayor que 0 grados, pues la velocidad del sonido va a aumentar. Si es una temperatura menor que 0 grados, esta velocidad va a disminuir. Pero sí, todo va a responder a esta fórmula. ¿Vale? Ok, gracias, profe. ¿Vale? Y esa la podemos usar para cualquier caso en el que tengamos que calcular la velocidad la velocidad del sonido a una temperatura diferente a 0 grados Celsius. De hecho, en el siguiente tema que íbamos a ver hoy, que vamos a ver en la siguiente sesión, que es efecto Doppler, ahí se utiliza también esta conversión de la temperatura para temperaturas diferentes a 0 grados Celsius. Ahí lo vamos a aplicar. Entonces, muchachos, les voy a pedir que por favor rectifiquen estos ejercicios ahí en sus ejercicios, los adicionen la rectificación, ya para poderlos evaluar y sobre todo para que practiquen, muchachos, esta forma de resolver. De preferencia, pues cada quien hágalo
Y si alguien lo hace en equipo, pues platíquense cómo lo hicieron, y si lo van a hacer en grupo, pues también es bueno, pero pues de menos que todos sepan cuál fue el proceso, ¿no? Bien, ¿alguna duda, muchachos? ¿Algún comentario adicional? No, profe. ¿No? Entonces, pues les digo, sigo teniendo videos grabados para estas clases. Espero que no, no haya objeción en seguirlos viendo, porque pues finalmente, aunque ustedes ven el video de la clase, venimos a la clase y hacemos un repaso muy rápido de esa información y hacemos ejercicios adicionales. Entonces, yo creo que no hay ninguna afectación en ese sentido. Pero aquí lo importante, muchachos, es que yo les publico el material con anticipación para que ustedes tengan la oportunidad de verlo y lleguen a la sesión. No lleguen a la sesión en blanco, sino lleguen a la sesión del menos con una idea de lo que vamos a hacer. Y entonces eso es de lo que se trata. Y podamos avanzar más, que cuando estemos ya en esta sesión, pues todos tengan una idea de menos básica de qué es lo que vamos a ver, y no lleguemos en blanco, porque si no es así, pues estamos trabajando como siempre. Si no aprovechamos la oportunidad que nos da esta forma de trabajo, pues entonces estamos ciertamente desaprovechando las bondades de esta forma de trabajo a distancia. Entonces, muchachos, les agradezco su asistencia. Por favor, los que participaron en esta parte de la sesión, regálenme en el chat su nombre y apellido para registrar su participación. Y pues voy a publicar la clase de, ya está publicada la clase, voy a publicar los ejercicios de efecto Doppler, y en la siguiente sesión vamos a revisar ese tema para ya ajustar y hacerlos y resolver las dudas que haya cuando traten de resolver esos ejercicios. Muchachos, les agradezco mucho su atención, su asistencia a estas sesiones. Que tengan excelente día, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bye, profe. Bye, bueno. Gracias, profe. Buen día, hasta luego.